Los periodistas. Ay, Salud, salud, aunque sea con todavía café. sigo mal de los broncos, es increíble. Miguel, Noé, Sí, ya Noé vi Palanque Bautista, ¿cómo estás? que ¿Cómo te está va? tan grave tu gripa que Sí, hasta hombre, ya confunde los nombres. sí, me afectó el cerebro, man. Sí, Qué importante es el cerebro en temas de la memoria, ¿no? De relacionar las cosas, todo lo que piensas. claro, sí. Había un cartelito hace muchos años en los abarrotes, en los lugares donde ibas a comprar algo y decía, hoy no fío, mañana sí. Ajá, Y luego otros que eran bromistas, conecta la lengua al cerebro antes de hablar. sí. Este se lo ponían mucho a los políticos. Y Saco esto, a ver, dime. no, no, por lo que decías, lo que somos hoy es, no es resultado de nuestro pasado, sino lo que recordamos de nuestro Lo pasado, o que sea, de la recordamos. memoria del pasado. Sí, 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 Entonces, efectivamente. la memoria es muy, muy importante. Hasta en una computadora tiene memoria, ¿no? Claro, sí es lo más importante, el sistema operativo y la memoria, caray. Eh, bueno, pues esto lo traigo a colación porque el próximo día 27 de marzo, ya en un par de días, se celebra el Día Mundial del Teatro. Y qué importante es en el teatro, aparte de la actuación, la capacidad de dicción, las artes escénicas, ¿no? Es la memoria del Ujú. papel, del guión que te toca Claro, interpretar, ¿no? claro. Es importantísimo. Traigo una luz aquí que no está bien. Ahí está, ahí se ve mejor. Entonces, le busqué algo relacionado con el teatro, que fue creada esta fecha, el Día Mundial del Teatro, por el Instituto Internacional del Teatro en 1961, o sea, ya andamos en 60 y pico de años. El objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. La primera vez que se celebró, en 1962, fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien pronunció el famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. Después hubo otros nombres de destacados em, hombres del teatro, de la escena, como Arthur Miller, Laurence Olivier, Pablo Neruda, fíjate, Richard Burton, Antonio Gala, Humberto Orsini, John Malkovich y Darío Fo, entre otros. A propósito de estas personalidades, hace unos días, luego regresaré a lo del teatro, aparecieron unos versos inéditos de Antonio Gala y los van a publicar ya dentro de unos días. La Fundación José Manuel Lara hará públicos algunos de estos poemas que se dieron a conocer el 21 de marzo con motivo del Día Mundial de la Poesía. Hay una pues, antología que se llama Cantaré mañana todavía y ahí es en donde vienen algunos de estos versos. Te voy a leer alguno, no, hay uno medio largo, y otro medio largo y otro definitivamente corto. Te voy a leer el corto para no tener bronca. Se llama Niágara. Gaviotas gritan por el aire empapado, rodeadas de infinita indiferencia. Espesa nube de agua oculta la caída de otra agua verde, jade, rizada y espumosa. Entre un vapor hirviente y frío, me anonadan tus ojos. Desde el comienzo remotísimo se desbordan aguas idénticas. Lo mismo que el amor. Solo cambia el que mira y se va. Queda el gesto, el fervor, el triunfante derrota. El agua y el amor son siempre iguales a sí mismos. Mudan los recipientes de la vida, no ella. Cada millón de años una roca variará levemente de sitio o de postura y el agua saltará hasta el abismo de una manera apenas diferente. No habrá ojos que lo noten, pero
por el momento los tuyos me anonadan. Ah, qué bonito. Bonito poema de don Antonio Gala. A mí me encanta la poesía de Antonio Gala. Y bueno, luego de esto, pues hay obviamente algunos versos que tienen que ver con el teatro. Entre otros, uno de un leonés, un español, que se llama José Contreras y que hace algunos meses escribió, dice, el 27 de marzo del 22, dice, dicen que la vida es puro teatro. Habría mucho que decir respecto de esta afirmación, pues la vida no es ninguna broma y el teatro tampoco. Diferente es cómo nos tomamos una cosa y la otra sin desmerecer cualquiera de ellas. Sí es cierto que nuestra vida se asemeja mucho a una tragicomedia en la que la risa y el llanto, la alegría y la tristeza, la vida y la muerte se alternan según vamos creciendo, según van transcurriendo los actos antes de finalizar la representación en un constante ir y venir de personajes diversos. Y escribe un poema para celebrar el Día del Teatro. Y dice así, la vida es una tragicomedia que se inicia cuando se levanta el telón. En ese preciso instante del que llegamos, finalizando cuando se baja el telón, en ese instante preciso en el que partimos. Esa primera escena que llena de luz y color todo el patio de butacas, donde diferentes espectadores, pocos al principio, disfrutan del comienzo de la función sin saber realmente en cuántos actos se divide este espectáculo de vida, con un auditorio cambiante según avanza al pasar de las escenas y tú siempre sobre las tablas hasta el final. En cada vida solo hay un actor principal, tú mismo, pero sin concha ni apuntador que pueda ayudarte a salvar la escena. Pertenezco a una estirpe de cómicos por varias generaciones y me siento muy orgulloso de estos orígenes, tan diferentes a los de muchos otros, ni mejores ni peores, pero sí diferentes. Una trupe familiar que viajaba de pueblo en pueblo buscando lugares en los que mostrar que la vida es sueño y los sueños vida son, con el extenso repertorio haciendo así las delicias de unos espectadores que, ávidos de teatro y de noticias, llenaban cada tarde y cada noche lugares con escenarios improvisados, plazas donde nada había antes de su llegada, teatros con bambalinas y candilejas, permitiendo que la magia del espectáculo llenase la vida de vida cada rincón. Prestar tu cuerpo y tu voz, tu risa y tu llanto, tu soñar y sentir a diferentes personajes que cobraban vida, esa vida que el autor había escrito en el libreto. Diferentes actos han jalonado y jalonan mi representación, diferentes mutis por el foro he protagonizado antes de tiempo o con el tiempo ya cumplido. Más se acerca, espero que sin prisa, el final de esta mi tragicomedia y cuando se baje el telón, no esperaré aplauso alguno, procuraré partir en silencio y ligero de equipaje, igual que cuando se levantó el telón un día de primavera de aquel lejano año. Ándale. Una descripción de una persona que hace teatro. Ajá. Significa el teatro en su vida, ¿no? Y bueno, Fíjate que, sí, dime. bueno, ahorita que estás hablando de teatro, aparte de felicitar a nuestros amigos teatreros como Carlos Arturo Aguilar, Humberto Moreno, Ricardo Azari, Pilar Flores del Valle y todos aquellos necios teatreros poblanos, ¿no? Que siguen haciendo teatro. Este, También el teatro ha sido muy importante, eh, incluso hasta en la teoría. Hay una teoría eh, que se llama teoría dramatúrgica, que es de Erving Goffman, eh, que propone, y es una teoría de la comunicación, que propone que la vida no es una metáfora que la vida sea un teatro, realmente la vida es un teatro, dice él, y que entonces está el montaje, la escenografía, el guión, la dirección
y nosotros, ya sea que representamos un papel, es lo que él llama roles sociales, ¿no? Representamos un papel y a veces somos los protagonistas de la obra, a veces somos los actores secundarios, a veces somos nada más los extras, a veces somos el público, a veces somos los directores de la obra, ¿no? Eh, y esta teoría de comunicación, que es la teoría dramatúrgica de Goffman, eh, te da mucha luz sobre cómo nos movemos en la vida, ¿no? Y entonces dices, bueno, sí, en esta parte de mi vida, mis relaciones con los demás, en donde yo soy el protagonista y ellos son los personajes secundarios, o yo soy el director, o yo soy el personaje secundario, te ubica, ¿no? Para que sepas cómo debes, porque él dice, es importante que tú sepas cuál es el rol que te toca desempeñar en ciertos escenarios, ¿no? Entonces, a veces ubica que tú eres personaje secundario, no un protagonista. O a veces ubica que eres nada más el espectador o que eres el director, ¿no? Por ejemplo, ser padre de familia, pues ese es ser el director, ¿no? No quiere ser el protagonista. Eh, es muy interesante la teoría dramatúrgica de Goffman, porque sí nosotros en comunicación estudiamos eso para poder explicar las relaciones sociales, Ujú. ¿no? Entonces el teatro no solamente está en un edificio llamado también teatro, ¿no? Y que se representa en una función, sino el teatro también forma parte, o la lógica teatral también forma parte de nuestra vida cotidiana. Es esta teoría. Sí, 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 sí. Yo eso no lo he estudiado, no tengo ni manera de opinar, pero, evidentemente el teatro es una de las primeras formas de comunicación universal, ¿no? La Ajá, representación de algo, ¿no? De donde viene el caso de los griegos, el personare, que era la máscara que se ponían los actores, en la escena para representar a alguien. Se ponían una máscara y esa máscara se llama personare, que después ajá. derivó ya en el latín en persona, ¿no? Persona. De hecho, Es la Goffman se, raíz, se- se basa en eso. O sea, exactamente, es la los raíz roles griega. sociales son la personalidad, Exacto, ¿no? Es decir, la exacto, máscara que te pones de acuerdo a la obra de teatro que estás representando, en tu exactamente, casa, en la vida social, en algún acontecimiento de tu vida, ¿no? exactamente. Así es, así Bien. es. Bueno, y yo luego te tengo aquí a la mano, pues digo, hay datos de nuestro principal teatro en Puebla, una de las imágenes del teatro principal destruido, Sí, cuando se tremendo, incendió, ¿no? sí, los cañonazos que le dieron, Ah, también. sí, ahí Sí, está. porque Así también era, se incendió, así lo conocí yo, ¿no? fíjate, así era. ¿Así? eh, Ay, sí, yo no recuerdo. Sí. Y bueno, hay un artículo que salió publicado hace algunos años en el periódico El Sol de Puebla. Lo escribió Erika Reyes, que se ha dedicado en los últimos años a buscar temas de la historia, de poner en valor algunos asuntos que se nos olvidan. Y le hace una entrevista a David Ramírez Huitrón, fundador de Puebla Antigua, que es un portal en Facebook que publica muchísimas fotografías de... Muy bueno Bueno, ese sí. papel, sí. Entonces dice, David dice, los primeros 150 años de la ciudad no existía
un teatro como tal, pero sí había muchos entusiastas. La gente entonces hacía piezas teatrales en sus propias casas, se llamaban corrales de comedia. Aprovechaban los patios interiores para poner un escenario y presentarse al público. Existieron 4 corrales de comedia en la ciudad. El primero fue de Juan Gómez de Melgarejo y estaba en la calle de Herreros, la 3 Poniente y la 3 Sur. Pero esta actividad no dejaba réditos a la autoridad y con el pretexto de que distraían a la población de sus actividades fueron clausurados. Así se construyó un coliseo, nombre con el que se conocían las salas de espectáculos en aquella época, por lo que solicitó una bula, es decir, la autorización real, para ello, puesto que los ingresos que se generarían entrarían a las arcas de la corona. En 1742, el coronel Miguel de Román de Castilla y Lugo, quien era el alcalde mayor, eligió el lugar donde se levantaría el Coliseo bajo el proyecto arquitectónico de Francisco Javier Salazar. Se empezó a construir, pero los permisos tardaron en llegar y aunque no estaba terminado el edificio, se realizaron ya en aquella época puestas de escena y la gente llegaba con su propia silla o sus sillones, los sillones de sus casas los iban cargando para ver la función. El arquitecto Salazar no terminó la construcción y se le vendió en obra negra a Juan Ruiz de Ayala, quien para darle continuidad a la obra tuvo que pedir un préstamo y las que le prestaron el dinero fueron las monjas de Santa Clara. La bula data de 1752, pero todavía se tardaron 9 años en terminar la construcción y la autorización real está inscrita en la fachada del edificio. El Coliseo se inauguró en 1760, acondicionado para 1,600 personas y funcionó hasta 1811, cuando las presentaciones fueron suspendidas de forma temporal por el movimiento independentista que había estallado en 1810. El obispo decía que no era de Dios estar haciendo diversión cuando había gente peleando y matándose. Se tenía que ir a misa a rezar para que se acabara el conflicto. Las funciones se reanudaron entre 1821 y 1822, pero el paso del tiempo había causado estragos en el llamado Coliseo. Había que darle mantenimiento y el ayuntamiento no tenía dinero para hacerlo. Qué raro, ¿verdad? Por eso Ajá. durante algún tiempo en su interior se llevaron a cabo, oye, corridas de toros y peleas de gallos. A propósito de las corridas de toros, Ajá. el ayuntamiento buscaba algún concesionario para que se comprometiera a repararlo y recuperara la inversión con las funciones, pero no encontraba quién. Fue un periodo inestable y las presentaciones eran intermitentes. Después vinieron las epidemias y los conflictos bélicos y poco a poco se fue arruinando hasta que quedó el edificio ya sin ninguna decoración ni nada por dentro. Para el año de 1856 ya era ocupado como almacén de artillería y de hecho durante el sitio de Puebla se usó como almacén de provisiones. En ese momento, 1863, el gobernador de Puebla, que era Jesús González Ortega, y como la situación económica en el ayuntamiento era desesperada, le vendió el Coliseo a Manuel Aspiros, quien no lo pudo reclamar hasta que terminó la intervención francesa 1867. Aspiros fue un abogado y un militar poblano que estuvo presente en la batalla de Puebla y también fue miembro del jurado que condenó a Maximiliano de Habsburgo en Querétaro y después fue diplomático en Washington. A partir de que Aspiros estuvo haciéndose cargo, se regulariza la vida en este pues teatro. Lo echó a andar, digámoslo así. A lo largo del siglo XIX, algunos otros particulares también fueron abriendo sus propios teatros y como estuvo uno que se llamó el Círculo Católico, el Progreso, el Genio, el de los Gallos, y para diferenciar el Coliseo de los demás lo empezaron a llamar Teatro Principal porque era el más antiguo de la ciudad. De ahí viene el nombre de Teatro Principal, porque había otros, pero este era el Ajá. principal.
El teatro principal cobró vida durante más de 3 décadas en las que deleitó a propios y extraños con ópera, zarzuela, comedia y drama. El 28 de julio de 1902, un lamentable descuido humano acabó con los sueños de actores, directores, tramoyistas, utileros, escenógrafos, etcétera, y es cuando el teatro principal se incendió hasta quedar completamente derruido. Dicen que después de una función que terminó de madrugada, alguien olvidó apagar la vela de su camerino y todo el interior se quemó. El incendio fue declarado a las 5 de la mañana. El teatro quedó reducido a escombros y el empresario lo declaró como pérdida total. Así, el antiguo Coliseo del siglo XVIII quedó destruido y el edificio quedó arrumbado. Sus muros, sus ventanas, sus balcones se convirtieron en una ruina cubierta de maleza y de basura casi durante 40 años. En 1939, Maximino Ávila Camacho expropia el predio para derrumbarlo por completo. La idea del gobernador era tirarlo para construir ahí una gasolinería. Pero en aquel momento, fíjate nada más, en aquel momento hubo varios artistas estudiosos y académicos que intercedieron para que no se llevara a cabo tal atrocidad, entre ellos Francisco de la Maza. Le enviaron cartas apelando a su sensibilidad. Finalmente, el gobernador Maximino Ávila Camacho decidió rescatar el antiguo Coliseo, que era el más antiguo del continente, y comisionó a Rodolfo Sarmiento para hacerse cargo de la restauración. En 1941 lo inaugura el presidente Lázaro Cárdenas. Después de esto, durante 20 años que estuvo dando funciones y esto, se hace una nueva restauración promovida por Manuel Reigadas Huergo, conocido como el señor del teatro y quien ha estado en algunos cargos públicos en el municipio y tuvo su propio teatro, etcétera. Y bueno, ahí se presentaron muchísimos actores. Yo vi ahí a Mauricio Garcés, por ejemplo, ahorita me Ujú. acuerdo de esa época. Y en febrero de 1959 se forma el Patronato del Teatro Principal, en donde estuvo Jorge Gómez Aro, Alfonso Sobero, Federico Bárcena, Pedro Ángel Palou, padre, por supuesto, Manuel de la Fuente, Daniel Pacheco, Fausto Andrés Aguirre, Mariano Sánchez San Pedro, Joaquín Díaz Loredo, Carlos Menéndez, Mario Arrioja, Virgilio Cuétara, Manuel Otero, Enrique Rey y Roberto Cañedo. Obtuvo donaciones del Club Dramático ERS, del Club Rotario Puebla, del 5 de Mayo, del Club de Leones, del Club 230, etcétera, de la Cámara Junior y de la Junta de Mejoramiento y de muchas otras instituciones. Y el que le terminó de meter dinero fue Jenkins. Y así es como se salvó y se rescató el teatro principal, que primero fue un coliseo. Imagínate. Una historia bien Interesante, interesante, ¿verdad? súper interesante, ¿no? Sí. Pues en donde prácticamente, ¿qué? 400 años tendrá. Pues sí. ¿Cuántas cosas no ha pasado desde esto que fue el Coliseo? Curioso que también fue Plaza de Toros. Bueno, hubo Y Palenque de Gallos. Palenque de Gallos, además de las representaciones que estuvo dura por la independencia, estuvo un poco más de 10 años sin usar, ¿no? Eh, o sea, todo esto que pues, la historia de Puebla ha intervenido en la historia del teatro principal, Puesto, ¿verdad? Incluso pues los gobiernos de los Ávila Camacho, ¿no? por supuesto. ¿No? Entonces, pues, es muy interesante la historia de ese teatro. No, no sé si exista, debería, tal vez que exista una publicación sobre la Fíjate que historia del teatro. yo pienso que sí la hay. No me acuerdo si la hizo la Junta de Mejoras o alguna otra institución de este tipo, pero sí me acuerdo que se hizo algo, ¿eh? Sí me Sí, acuerdo. porque también en esta publicación de Puebla Antigua que está en Facebook, que es una muy, muy buena Así publicación, es, así es. toda esta información que acabas de leer,
pues, debe de tener alguna fuente, ¿no? Evidentemente. Eh, Es una entonces, entrevista que le hacen a Ramírez Buitrón. ajá, y él a su vez debe de tener estas referencias. Entonces, sí, sí debe de haber, ¿Sabes dónde viene mucho de esto? En las calles de Puebla. Ahí viene de, de Hugo Leit. de Hugo Lake, Ahí, ajá. ahí vienen algunos datos de lo Ujú. que te acabo de decir. Pero sí, habría que hacer, entre otras publicaciones importantes de la historia de Puebla y de la Puebla, es estas, unas exclusivamente sobre el teatro, ¿no? Sí, sí, claro. ¿No? Y así hay otros edificios y y monumentos importantes. Por ejemplo, también la historia del teatro municipal, que ves que fue cine y también fue fue teatro, luego fue cine, luego volvió a ser teatro, ahora actualmente Se es teatro, llamaba, cuando yo era chamaco, se llamaba Teatro Cine Guerrero. Así se llamaba, Teatro ajá, Cine Guerrero. y luego fue cine, ¿no? Nada más cine, volvió a ser teatro, actualmente es teatro nada más, y algunos otros teatros que ya no existen, ¿no? Porque si era el teatro principal, como bien dices, había otros teatros, esos otros teatros ya desaparecieron, Sí, ¿no? yo iba, cuando era niño, íbamos a un teatro que estaba en la iglesia de Santo Domingo, entrabas por la 4 Poniente, frente a la casa de Maru. Ahí era Ujú. pues, entrada y te daban funciones de teatro infantil, ahí en Ajá. esa parte. Y otro teatro, pequeñito, estaba en la parroquia de San José, también. Y Sí, ya pues luego pues había otros teatros que el del cine, ¿cómo se llamaba? El de las seis Poniente. el Constantino, El Constantino, el Colonial, ajá. que antes de ser cine fue teatro. ¿Cuál otro? Había uno en la 14 Oriente, 16, 14 Ah, Poniente, 16 Poniente. ay, sí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo El se Joaquín llama? Pardavé. Atidama, Atidama y después se convirtió en el el Teatro Pardavé. Joaquín Pardavé. Exactamente. Bueno, Ajá. ¿y sabes dónde hay otro teatro y que nadie usa porque está cerrado? En el Hotel Camino Real. Ah, sí, un Cuando, pequeño teatro. cuando inauguraron el hotel, una de las zonas la dedicaron al teatro y lo llevaba un actor famoso que vivía aquí en Puebla, que fue director. Fernando Soler. Exactamente. Ajá, Fernando Soler algún Teatro tiempo. Soler, pero no era Fernando, era el Sí, hermano. no, Fernando, pero no, es sobrino nieto de Fernando Soler, Ah, ese, ok. ajá, Uno delgadito, él ajá, ya mayor de hijo, edad, sí. hijo de Julián Soler. Ah, hijo de Julián, ok, perfecto. Ajá, hijo Eso. de Julián Soler, Sí, sobrino sí, sí, sí. del Fernando Soler famoso, Sí. ¿no? Sí, pero le puso igual a su hijo el nombre de su hermano. Sí, sí, sí. Y todavía hay algunos teatros, pues, digamos, privados, ¿no? El mismo de Reigadas, Espacio 1900. Sí, bueno, Manolo hizo muchísimo en eso. Sí, Ya lo cerraron, ¿verdad? El de la me parece que 207. sí, no lo sé. El mismo Fernando Soler también tuvo un teatro, este, antes de irse al que dices tú, de este hotel. Del Camino Real. Ajá. Eh, Que ya lo y van a hay, abrir, ¿eh? De nuevo. sí, ya ha habido intentos de precisamente muchos discípulos de Fernando Soler, como Ricardo Azar y como Humberto Moreno, de hacer, de adaptar espacios para hacerlo teatro, lo cual es muy loable porque, pues, pese a que muchos hablan de que el teatro como un espacio de entretenimiento para el entretenimiento está en agonía, ¿no? Por la llegada de los medios, del cine, de la televisión, del streaming. Sin embargo, sigue el teatro, ¿eh? Se resiste a morir, porque el teatro es el Oye, origen ¿y de sabes cuál todo. se nos fue?
uno de los grandes promotores del teatro en el siglo pasado, Ignacio Ibarra Massari. Claro, claro, sí, claro. De hecho, yo tuve el privilegio de tomar clases con él de teatro, Eh, ¿no? En una escuela de teatro que dependía del Instituto Nacional de Bellas Artes que dirigía su esposa, ya se me olvidó su nombre de ella, que también fue Ibáñez. una, Ibáñez, sí, eh, que también fue una gran promotora de Sí, teatro fue una en gran Puebla. promotora del teatro, sí, cierto. Sí, sí, y entonces Colaboró hubo, conmigo en algún programa de ajá, radio hace muchos Olga años. Ibáñez, Olga, ¿no? sí, Sí, Olga. eh, y sí, hace unos que 30 años había varios teatros pequeños, pero había muchos, ¿no? Hoy ya no hay más que los grandes teatros como el del Complejo Cultural Universitario o no, ahora no sé, le han cambiado tantas veces el nombre que ya no sé cómo se llama, creo que Metropolitano, ¿no? Que es un auditorio teatro. Ah, bueno, pues es un Ajá, auditorio más que un teatro, ¿no? ajá, Ah, este, ¿sabes cuál otro? El Teatro José Resex Sade, que es al ajá, aire libre. al aire libre, que también yo creo que está muy En subutilizado, Xonaca, ¿no? sí, hombre, sí, Eh, por supuesto. sí, sí. O sea, de que hubo y todavía existen algunos espacios teatrales, los hay. Incluso hay en tu espacio, ¿no? En la tocinería, de repente se convierte en teatro, Sí, ¿no? sí, sí. ¿No? De gente que hace teatro, lo cual es muy, te digo, muy loable en el sentido de que algo tiene el teatro que fascina en quienes hacen teatro y se resisten a dejar morir al teatro, ¿no? Sí. Y hay un público que todavía Hay un libro busca teatro, ¿no? que yo no lo tengo, quizá tú a lo mejor lo puedas conseguir en la Benemérita, que escribió Ricardo Pérez Cuit, No, no, no me suena. ¿no? No. Que se llama La historia del teatro en Puebla. Ricardo Ah, Pérez Cuit. pues habría que buscarlo, tenerlo. Y como te he dicho en otras ocasiones, deberían las autoridades, tanto municipales como estatales, editar, o sea, dedicarle parte del presupuesto a la edición de libros, porque finalmente lo que hablábamos al principio es la memoria de nuestra ciudad, y lo que decíamos, lo que somos hoy es producto de la memoria. Mira, Perdemos la memoria y perdemos nuestra identidad, ¿no? este es, mira, Y por ejemplo, esto es, 1999. Historia del teatro en Puebla, siglos XVI al XX. Ricardo por Pérez Cuit. ejemplo, ahí está, ahí tienes, Pero no sé ni dónde conseguirlo ni nada, man. ajá, a eso es lo que te estaba diciendo. Debería de reeditarse entonces editarse algunos nuevos, también gente que se dedique a escribir cosas sobre la memoria de Puebla, y además debe ponerse a la disposición de los poblanos, ya sea en librerías y también en bibliotecas, ¿no? Y debería de ser, no sé ahora en las escuelas, pero yo me acuerdo que a ti no te pidieron en la escuela el diccionario Puebla, No, ¿no? Que era un diccionario para la primaria con artículos sobre Puebla. Entonces ahí vas a aprender, y también luego el diccionario México, que era sobre todo el país. mm, Me imagino que ya no los piden, no ¿no? tengo ni idea. Entonces, Yo hace años que no voy a la escuela. sí, sí, pero en las escuelas deberían de tener tanto en las bibliotecas de las escuelas como que forme parte de la lectura la historia del lugar de donde somos. En el caso de Puebla, la historia de Puebla, los de Oaxaca que lean la historia sobre su ciudad y sobre su estado, ¿no? Y Sí, así, ¿no? Para no perder esa memoria colectiva que nos da nuestra identidad. Y es importante la historia del teatro en Puebla, porque en el virreinato yo creo que Puebla fue la ciudad donde hubo más actividad cultural de este tipo, ¿no? sí. Entonces, si el teatro principal es el teatro más antiguo, se considera el teatro más antiguo de toda América Latina,
pues es porque Puebla entonces tenía una vida cultural y artística muy intensa en ese tiempo, en el virreinato, ¿no? Claro. No, y además que no había televisión, entonces había más Ajá, sí, teatro. sí, sí, pero pues uno podría suponer que la Ciudad de México en ese momento tenía también bueno, sí tenía una vida cultural, pero como Puebla, tenía también una gran vida, era muy dinámica Puebla, ¿no? Sigue siéndolo, ¿no? Pero en el virreinato muchos pensaban que estaba destinada a ser la capital de México, ¿no? Así Eh, es, por ser la primera ciudad fundada exclusivamente para españoles, así es. ¿no? Eh, Pues había mucha vida cultural, o sea, aquí se estrenaban obras de teatro que venían de España para luego llevarse a la Ciudad de México. Algunas frases de García Lorca sobre el teatro. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Qué buena, ¿eh? Ujú. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden ponerse en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Otra. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. La última. En nuestra época el poeta ha de abrirse las venas por los demás. Por eso yo me he entregado a lo dramático, que nos permite un contacto más directo con las masas. García Lorca, man. ¿Qué te parece? Interesante. Te voy a leer eh, algo que dictó en una inauguración que leyó, ¿García Lorca? no, Pablo Neruda. Ah, Pablo Neruda, de que Ajá, fue uno de los oradores, claro, ajá. de A las propósito, celebraciones, sí, 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 sí. y ahora a propósito también, en 1964 se declaró el año de Shakespeare. Ujú. Entonces, en la universidad, ahora te digo en cuál, de Chile, eh, al inaugurar el año de Shakespeare, eh, dio unas palabras al respecto y te voy a leer la parte donde se refiere al teatro porque primero empieza a hablar de Shakespeare como poeta. Dice, en los últimos meses de este otoño me dieron el encargo de traducir Romeo y Julieta. Tomé esta petición con humildad y por deber, porque me sentí incapaz de volcar al idioma español la historia apasionada de aquel amor. Tenía que hacerlo puesto que este es el gran sueño, el gran año shakespeariano, el año de la reverencia universal al poeta que dio nuevos universos al hombre. Traduciendo con placer y con honradez la tragedia de los amantes desdichados, me encontré con un nuevo hallazgo. Comprendí que detrás de la trama del amor infinito y de la muerte sobrecogedora había otro drama, habría otro asunto, otro tema principal. Romeo y Julieta es un gran alegato por la paz entre los hombres, es la condenación del odio inútil, es la denuncia de la bárbara guerra y la elevación solemne de la paz. Cuando el príncipe Escalus recrimina con dolorosas y ejemplares palabras a los clanes feudales que manchan de sangre las calles de Verona, comprendemos que el príncipe es la encarnación del entendimiento, de la dignidad, de la paz. Cuando Benvolio reprocha a Tibaldo su pendenciera condición, diciéndole, Tibaldo, no quieres la paz en estas calles, el fiero espadachín responde, no me hables de paz, esa palabra que odio. La paz era pues odiada por algunos en la Europa isabelina. Siglos más tarde, Gabriela Mistral, perseguida y ofendida por su defensa de la paz, expulsada del diario chileno que publicaba desde hacía 30 años sus artículos, escribió su recado famoso, la paz, esa palabra maldita. Se ve que el mundo y los órganos de prensa continuaron gobernados por los tibaldos, por los espadachines. Una razón más para amar a William Shakespeare, el más vasto de los seres humanos. Qué bonito. ¿No? El teatro
no solamente es para entretener, es para que el público, en este caso en Romeo y Julieta, pueda reflexionar cuestiones tan importantes como la paz, de acuerdo a Pablo Neruda, ¿no? De padre. ¿No? Este, es súper interesante cómo cuando alguien como Pablo Neruda hace un análisis de una obra de teatro, ¿no? Encuentra el subtexto, ¿no? Lo que todo el mundo conoce de Romeo y Julieta, pues es la historia de amor, Claro, apasionada, ¿no? claro, claro. ¿No? Pero él encuentra que detrás de esa historia de amor está esto, el otro drama, el de la paz, el del fin del odio entre las familias de los Capuleto y los Montesco, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hay obras que son como que emblemáticas en el teatro, Romeo y ¿Sí? Julieta, por supuesto. La Celestina, La Celestina, Fernando de la casa de Brujas, Bernarda Alba, que tenemos la que ahora oportunidad de verla, está ¿no? en La tocinería de García Lorca, La ¿Sí? Divina Comedia La de Divina Dante Comedia, Alighieri. ¿sí? Varias otras de Shakespeare, Oye, ¿no? Don De- Juan Tenorio de ajá, Zorrilla, que se sigue representando ya con muchas La vida variantes, es pero, sueño de Calderón ajá, de la de Barca, Calderón de la Barca, Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Fuente Fuente Ovejuna, Ovejuna, señor, sí, de Lope de Vega. Siglo de oro de las letras españolas, sí. sí, sí, no, no, de que hay, Pues mira, yo tenía ahí el prurito de saber si te tocaba este tema o no, porque normalmente pues hablamos de poesía y de otras ajá, cosas, pero el teatro se me hizo interesante, toda la es que cantidad de temas que hay sobre el teatro, man. el teatro es muy cercano a la poesía, de hecho eso es lo Claro, mismo que dice en este texto Pablo Neruda, por eso empieza hablando de Shakespeare como poeta, para claro, luego ir al teatro, ¿no? sí, Porque los diálogos teatrales, los textos de teatro, son poesía en sí misma, ¿no? Hay obras de teatro que son versos, como precisamente Don Juan Tenorio, ¿no? Y ahí viene el prodigio de la memoria, ¿no? ¿No? De acordarse, ¿no? Juan gritan esos malditos, pero no, así todo esto, ¿no? Pero tienes que decirlo en verso, ¿no? sí. ¿No? Fíjate que hay un sesgo a esto del teatro, donde, bueno, la ópera pues es la máxima expresión, ¿no? El canto y la música, la representación, la escenografía, etcétera. Pero a mí me gusta mucho la zarzuela. No sé si tú hayas tenido oportunidad de ir a alguna zarzuela. Es en español, le entiendes Ajá. más fácilmente que a la Sí. otra, ¿no? No, Pero nunca, es interesante, man. sí, nunca he visto una representación en directo de Zarzuela, solamente en televisión y sobre todo en el cine, en parte del cine de oro mexicano, había muchas referencias a la zarzuela. Muchas películas de Los Soler y de Joaquín Pardavé hacen referencia a la zarzuela. México de mis amores, por ejemplo, ¿no? Y algunas canciones propias de la zarzuela y referencias a La Gatita Blanca, por ejemplo, ¿no? Y Sí, pero no, nunca, no he tenido yo la oportunidad de ver, o sea, no es muy común creo que que van en Puebla se represente. a presentar estos días, no me hagas caso si Turisteatro, este, presenta una obra, una zarzuela en Cholula. Ah, qué interesante, sería bueno ir, Ahorita te digo, a ver, espérame, déjame a buscar, ver. porque lo leí en el Facebook. Ajá, lo que sí tenemos un poco más de oportunidad, relativamente hablando, es ver ópera, ¿no? Eh, Aquí en Puebla, en estos grandes escenarios del teatro universitario, los auditorios, los grandes auditorios que tenemos, Mira, aquí la de tengo, repente hay ópera. aquí la tengo. Dice La Dogaresa, Teatro Ciudad Sagrada, San Pedro Cholula. Y ahí viene el elenco. Silvana Nava, eh,
León Flores del Valle, Arturo Tecpat, Kenny Aguilar, Fabricio Pardo, Ernesto Vega, al piano Ruki Rusi y el ensamble coral Vivace, director del coro Carlos Sánchez, director escénico Carlos Arturo Aguilar. 11 de abril, Sí, ahí dice. ok. Tercer Festival La Ópera de la Ciudad Sagrada, La Dogaresa, zarzuela del maestro Rafael Millán y gala de ópera de director escénico Didier Otaola, 13 de abril. 13 de abril. Estás informado. Es Luego, un festival. sí, que es Ajá, ahí. varios días. Ajá. Y luego, así que voy a aprovechar para darle publicidad, Carlos Arturo. Este jueves 27, la casa de Bernarda Alba, ahí está. Está buena la obra, ¿eh? Son 3 actos a las 8 de la noche y presenta también ya la cabaña de Tom, la granja, perdón, Tom en la granja, ¿qué cabaña de Tom? Tom en la granja, que es muy fuerte, es un argumento muy fuerte de Michel Marc Bouchard, un canadiense. Esto se presenta el 29 de marzo. Ok. 29 de marzo. Y te dije de Gerardo Pablo. Ah, sí, sí, sí. Gerardo Pablo se presenta el 28. O sea, el 27 Casa Bernarda Alba, el 28 Gerardo Pablo. Hizo un video padrísimo, ahorita te lo pongo. Ahí está, 28 de marzo a las 8:30 de la noche. Hizo un video, es muy ingenioso este cuate, man. Mira, fíjate el video. Ah, no, este no es. Ese Este, se llama Sombras Nada Más. este. Sociedad Secreta se llama. Su presentación se llama Sociedad Secreta. Está parado en la esquina del Sol y va haciendo el recorrido para decir a la gente ¿Cómo cómo llegar? llegar. Fíjate qué Ajá. curioso. Mira, Y ahí mero ahí, está. ahí te pone, dice, ahí es la tocinería. Fíjate qué ingenio, ¿verdad? Ajá. Ahí entra, que por cierto hay que pintar la Y ahí andas tú. puerta, ahí ando yo. Y ya te mete a la sociedad secreta. ¿Cómo ves? Muy bien, muy interesante. Muy inteligente, ¿verdad? Sí, Ingenioso, sin duda, Gerardo Pablo. Pues estará el 28, a ver qué tal le va. ¿Qué más, mi querido Noé? Ya te metí en otras cosas que no, no, no no, sé al ni qué tema contrario. traías, yo ya te desvié todo. Este, no, estaba yo revisando a ver qué temas podemos tocar, pero esta semana, salvo lo del teatro, que ya lo tocaste tú, no hay algo interesante, efemérides, o algún día internacional interesante más que el del teatro, pero ya con el teatro tenemos para dar y repartir, ¿no? Eh, sí, y no tenía yo otro punto más que esto. Estaba yo buscando que de estos grandes poetas como Jaime Sabines, como Pablo Neruda, también tengo por aquí un librito de Luis G. Urbina, si habían escrito algo con respecto al teatro y no encontré algo que sea tan específico sobre el teatro, ¿no? Y me parece raro de Luis G. Urbina porque pues él también fue un gran promotor del teatro, ¿no? Sí, Luis G. Urbina, sí, Sí, efectivamente. sí, ¿no? Seguramente a lo mejor en alguno de estos poemas está la referencia al teatro, pero no está así como tan evidente, Ujú. ¿no? Pero muchos dramaturgos también eran poetas. O sea, finalmente no hay una diferencia abismal entre
escribir poesía a escribir teatro, Ujú. ¿no? Estás, la única, digamos, la diferencia es que tienes personajes y en la poesía pues es la palabra misma dicha por aquel que la lee, ¿no? O sea, no hay un personaje intermediario, pero simplemente sería eso, ¿no? No. Pero, por ejemplo, eh, esta obra de La vida es sueño, Luis Georgina tiene un poema que se llama Último sueño. Reclinaría mi cabeza oscura en tu seno piadoso y sentirías rodar por él mis lágrimas, las frías lágrimas de mi vieja desventura. Entonces a un impulso de ternura, tu mano en mis cabellos hundirías, como en las nieblas de los tristes días se hunde la luz que viene de la altura. Y nada más, encuentro fortuito de la estrella y la onda en el arcano de la noche colmada de infinito. Así espero el instante soberano en que baje hasta mí, como en un rito, a bendecir mis lágrimas en tu mano. Dime si no es digno de Sí, una escena teatral, por supuesto. ¿no? Es como lo que le diría a Romeo y Julieta, ¿no? Claro, por supuesto, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Coincido. ¿No? Entonces, yo sí veo una muy fuerte relación entre la poesía y el teatro. No así, por ejemplo, como muchos piensan entre el teatro y el cine, No, claro, ¿no? claro. Y parecería que tienen más relación, ¿no? Entonces alguien que hace teatro no piensa igual o muy similar a alguien que hace cine. En cambio, alguien que hace teatro piensa y ve al mundo muy similar a un poeta, Ujú. ¿no? Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Así es como lo veo yo, necesitaré yo eh, buscar evidencias de esto, ¿no? Pero yo lo veo más así. No sé, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo lo que veo es que, por fortuna, cada vez hay más teatro independiente que comienza a fomentarse desde las escuelas, desde las Claro, ajá, secundarias, las preparatorias, las universidades, y esto va desplazando la exclusividad del teatro de vodevil, de lo comercial, ¿no? ujú. De estas obras que presentan donde vienen 4 o 5 mujeres guapas o 4 o 5 hombres, que Que parecen salen en guapos, que telenovelas, ¿no? salen en telenovelas y todo este rollo, Ujú. ¿no? Sí, y que son obras muy, Muy pues muy banales, comerciales, banales, banales, sí, comerciales, sí, 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 claro, 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 ¿no? Que se la pasan haciendo chiste barato, ¿no? Cuando se puede hacer buena comedia, ¿no? claro, Este, eh, pero que también qué bueno que en las escuelas haya la materia de teatro, la asignatura de teatro, ¿no? sí, 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 Porque sí, también es un componente muy importante para la formación, por supuesto que lo es, claro que sí, ¿sí? Y muchas preparatorias, sobre todo en preparatoria, tienen teatro, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, o sea, el teatro es una forma Bueno, no, yo no, muy fíjate que ahorita me estoy como que me acuerdo ahí de, creo que hace muchos años había concurso de teatro, de de teatro colegios, escolar, sí, de teatro escolar. sí, había No me concursos, hagas sí, caso, pero creo que se presentaban en el auditorio del Colegio Benavente, sí, sí, creo. exacto, sí. Sí, sí había y se armaba mucha expectativa, sobre todo entre los colegios privados, ¿no? Eran donde Ajá. más competían. Había, ¿sabes qué? Había competencia, Sí, había competencia, sí. había rivalidad, vamos a Ajá. decirlo así. Había a ver quién presentaba la mejor puesta en escena, la mejor actuación, elegía la mejor obra de teatro, ¿no? Para ver qué tal era la puesta en escena, etcétera. Sí, sí, se generaba mucha expectativa en aquellos tiempos. Y no tiene mucho, ¿eh? Todavía yo creo que hasta hace unos 10 años había este concurso interescolar de teatro. Sí, Y era bueno. sí. Este,
y te digo que el teatro a nivel escolar tiene un papel formativo muy importante. O sea, el teatro como tal forma en parte de nuestra vida de manera determinante, ¿no? Cuando alguien va a ver una obra de teatro, algo cambia en esa persona. Es una experiencia muy diferente a ir al cine o ver historias en una pantalla, ¿no? Cada, entonces, Sí, ir al teatro, ir a ver una obra de teatro, sobre todo cuando es una buena obra de teatro, no estas que tú mencionabas, estas banales como de vodevil, ¿no? Eso pues nomás es ir a reír y ya, ¿no? O a ver cosas del morbo, ¿no? Pero de hecho este tipo de teatro fue lo que fue el teatro de revista y que también se representaba en las carpas famosas donde salió Cantinflas o Tintán, ¿no? sí. Que era el teatro del pueblo y que Fíjate tenía que eso, sentido. cuando yo era niño, en donde está el teatro principal, enfrente, ves que hay un jardín ahora. Ajá, Ese era un terreno baldío y no había más que el portalillo ahí a un lado, pero todo era un terreno baldío enorme. Y cuando yo era chavo, ahí se ponían los circos y se ponían carpas para teatro, para zarzuela, para, ¿cómo se llama? Lo que dijiste ahorita de, teatro de revista. no, de Cantinflas, de todas Ajá, esas, era la, sí, sí, el teatro de revista, no, pero la tenías uno, carpa, espectáculo de carpa. de carpa. Ahí Ajá, se ponían, entonces ya íbamos de chavacos ahí a espiar, a ver, había todo eso. Y ahí actuó la mamá de Domingo, Plácido Domingo, Pepita Envil. Ahí actuó, ah, sí, como por los sesentas. ajá. Sí, Y yo luego, también, de niño mi papá nos llevaba a la Carpa Puebla, que estaba en San Antonio, en un terreno también baldío. Estaba bardeado, pero, y ahí vía Fumanchú, y vía, claro, Fumanchu. ¿no? Sí, sí que magia y ya sabes, las vedettes, yo de niño así como que me sacaba de onda, tendré yo como Sí, 8 o 9 años, ¿no? sí, Este, vi a Tintán, a quién más vi, a Viruta y Capulina, ¿no? Que eran carperos también, ¿no? Sí. sí. Pero no recuerdo haber visto zarzuela. O sea, había música, pero era boleros. Sí, yo sí me acuerdo haber visto zarzuela ahí. Bueno, hace muchísimos Ujú. años, en los sesentas. Sí, También estoy hablando yo, como digo, de hace muchos años, sí, ¿va? sí, yo esto que te cuento fue en los 70s, ¿no? Claro. Entonces también ya la carpa ya había cambiado, Sí, todavía, ya no había. No, ya no pero había ya no carpas, existe. ya no había carpas. Ajá, sí, ya te digo que ya se llamaba carpa, pero ya no era una carpa como tal, era un teatro, ¿no? Correcto. Sí. Y los Pero, corrales de comedias, como leí hace rato, todavía ajá, aquí en la 4 Sur, entre la 9 y la 11, hace como 25 años se presentaba un cuate que falleció ya, que era el promotor de estas cosas. Él era un actor y era director y tenía su propia compañía. Marco, Sí, Marco algo. En el ajá, patio de una vecindad, ahí sí, sacaban las sillas, las colocaban ahí alrededor del ujú, patio y la gente, los actores salían de alguno de los recámaras o de la escalera o qué sé yo, y armaban su obra de teatro. Ya estaba ujú. sentado tú, así enfrentito de muy, muy interesante, ¿eh? Muy, de repente pasaba una rata, un gato ahí. Ajá, pero él Marco, era ¿qué se llamaba? parte Marco del teatro. Castillo. Marco Castillo, exacto, sí, Era muy bueno, falleció sí, hace como 10 años, sí, más o menos, sí. sí, medio me acuerdo. Sí, el primer Marco con K que conocí.
Marco con K, Ajá, efectivamente. porque el segundo Marco Conca es el que está en el PAN. Ah, bueno, eso también es un teatro. Sí, sí, también, también. eh, También es un teatro eso, va, no hay que... Sí, pero sí, en efecto era bueno y buscaba ese tipo de teatro más cercano a las raíces poblanas del teatro, las raíces populares del teatro, ¿no? Sí, sí, ¿No? Era en esto que dices tú, no se necesitaba un edificio especializado para teatro, sino que podía ser en lo que eran, como decías en la crónica que leíste, corrales, ¿no? O sea, los patios de las vecindades. sí, 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 y todavía, interesante. sí, interesante que todavía ojalá y los teatreros que están haciendo cosas, sí, te digo, bien, bien reconocibles como Carlos Arturo, como Ricardo Azari, como Humberto Moreno, ¿no? Algo están Cierto, haciendo, quién algo sabe dónde parecido. anda. Tengo mucho tiempo de no saber de él. Ahí anda, creo que está haciendo cine ahorita. Ah, mira. Eh, pero, por ejemplo, hay algo similar a esto, nada más que con otro enfoque, en la casa de los hermanos Cerdán. Y de repente hacen una ¿Teatro? obra, ajá, hacen obras de teatro Ah, no sabía. con el tema de los hermanos Cerdán, Ah, ya. ¿no? Sí, 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 una representación sobre la gesta de los hermanos Cerdán en sí. la casa donde vivieron, en el patio pues, podemos decir de una vecindad, que no era vecindad, pero algo parecido, ¿no? Bueno, cuando ellos vivían, no era solamente una familia, vivían varias familias. O sea, Ajá, era una casa que se empezaba a convertir en una casa de departamentos. ajá. Sí. Bueno, ahí en el patio hacen de repente representaciones teatrales. Tal vez ahora que sean las vacaciones de Semana Santa, es cuando hay más turismo, ¿no? Sí. Sí, ahí de repente he visto a conocidos como eh, Paco Rubín, que la hace creo que de Aquiles Cerdán, y también algunos a veces está Ricardo Azar y Humberto Moreno Que también. ahora están jalando mucho a los descendientes de los Cerdán. Ajá, Los llevan a muchas cosas de actos públicos, oficiales. ¿Ves que hicieron en este gobierno, se pusieron de moda ahora las casas Carmen Cerdán? ajá. Y entonces a los Cerdán los llevan a muchas partes, los presentan ahí como los herederos de los héroes de la Revolución Mexicana. Sí, pues, y por ejemplo, mantener viva la figura de ellos, tiene que, entre otras cosas, esta representación que hacen ahí en la casa donde ocurrieron los acontecimientos, que ni O sea, siquiera era eso de es ellos, ¿no? eso sobre la vida de los Cerdán. Ajá. Entonces hay actores que representan a ellos y lo que sucedió, dar los antecedentes para que los asistentes más o menos ubiquen no solamente el hecho, lo que ocurrió, eh, previo al 2 días antes, es el 18 de noviembre, ¿no? De la balacera, que es todo lo que la gente va a ver los hoyos en la pared, ¿no? De los balazos y ver, Eh, ¿no? Cuando A yo eso era va, niño no había tantos. ajá, sí, Creo que le han como ido poniendo le han más y ido más. poniendo, pero es más como el morbo de ver esa parte, como de nota roja, ¿no? Y qué bueno que hacen estas representaciones teatrales para que ubiques el contexto político, Sí, social, sí, pero fíjate, en ahí es torno a donde esto, el ¿no? teatro es enseñanza. Claro, claro, ¿no? Pues para que veas cómo sí es importante el teatro, ¿no? Y ver en el mismo lugar donde acontecieron los hechos, ¿no? Ver una pequeña representación, donde te enseñan lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, ¿no? Y cuáles fueron las consecuencias de eso que pasó. Claro, Más allá de ir a ver una casa con hoyos, ¿no? sí. ¿No? Sí, o el museo, ¿no? Que el Ajá, museo, pues, también tiene cosas que quién sabe si serán reales de la ajá, familia o no. Pero sí. bueno, en una obra de teatro sí, creo que tiene algo de razón Y, de ser.
Ajá, y es mucho más vivencial que ver un video en una pantalla en esa casa, Sí, claro, ¿no? claro. Sí, Y que ves que hubo una época en la que se pusieron de moda en la catedral y en el Palacio Municipal los videomappings, ajá, videomaps o como se llamen estas, ¿no? Que Moreno Valle, Lalo Rivera y esto, para ujú, mí que como que abusaron mucho del tema y además los aparatos costaban una burrada de dinero, quién sabe dónde estarán ahora. Estaban ahí frente a la catedral donde hay una taquería y arriba estaban ajá. en un edificio moderno, ahí estaban, ya quién sabe. Bueno, pues ya hablamos de muchas cosas. En torno al teatro, todo en torno al teatro. Ahora sí que le hicimos al teatro. Ajá. La vida es un teatro, La vida es un teatro. Muy como bien. muchos pensadores, poetas y Sí. escritores han dicho. Yo diría que la política es más un teatro Más, sí, claro. pero bueno, Es el teatro mayor, el teatro teatro nacional. mayor. El teatro principal. Mi querido Noé, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que estés bien a ti Nos y a vemos la todos próxima aquellos que nos semana. siguen. Nos vemos por acá. Ya siendo, no, todavía no, la última Todavía no. semana del año, Todavía ¿verdad? marzo, ¿no? Todavía, ¿verdad? Todavía más, sí, Todavía sí, sí. marzo. Bueno, fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias.